de capitales que puede afectar a las personas que tienen a sus hijos estudiando en el exterior, entre otros ecuatorianos. En los próximos minutos vamos a escuchar la intervención número 7, pero también la legisladora Sandra Rueda dijo que esperan que la reforma tributaria esté acompañada en muchos Gracias, sectores, presidente principalmente encargado. atención a la Amazonía. Un saludo a Séptima la gente que nos intervención está en el siguiendo uso a de la través palabra la de las asambleísta redes Gisela sociales Garzón. y a través de diferentes espacios. Debo cuestionar algo dicho por la asambleísta Centeno, que decía que ella es una joven política que se niega a tener que salir de su país. Y a mí me parece que esta generación de políticos jóvenes, de la que yo también formo parte, del otro lado de la orilla ideológica, al menos tenemos que ser responsables de lo que decimos, porque utilizar el fenómeno de la migración en un debate tan delicado como este es indolente con los cerca de 64.000 ecuatorianos y ecuatorianas que han salido del país y no han vuelto. Y esta responsabilidad histórica nos convoca a las y los jóvenes, por supuesto, a ponernos de un lado de la historia importante, porque a diferencia de lo que aparentemente les han hecho creer, se ha presentado una alternativa que recauda más que la alternativa del gobierno. Repito, recauda más que la alternativa del gobierno. Y eso tiene el informe de minoría, yo quiero creer que lo leímos todos y todas aquí presentes, ¿no es cierto? ¿Qué propone este informe de minoría? ¿Qué otras alternativas son posibles? Entre otros, gravar un impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca. Voy a repetir de nuevo por si acaso. Extraordinarias de la banca. ¿Qué quiere decir? Que no afecta pues a las acciones ordinarias de la banca. Por lo tanto, pensar que la banca se va a ver afectada cuando en la pandemia, por decisión gubernamental, nos refinanciaron las deudas y nos acabaron cobrando el refinanciamiento, la mora, el interés del crédito y el crédito. Y de eso nadie dice nada, pues, porque la banca nunca pierde y la historia de nuestro país eso nos lo cuenta. Y particularmente me parece que esta generación política de las que nos preciamos ser parte, varios y varias, si revisamos la historia de nuestro país, pues, entonces no le vengan a decir al país, al Ecuador, que toparle a la banca es un problema, porque la banca nos produjo un feriado bancario, porque la banca nos produjo una hora de migración y en la pandemia produjo que cientos de personas no puedan pagar sus intereses. ¿Saben quién recogió de primer momento y propuso el tema de la banca? Las señoras y señores que están en las barras altas. La Revolución Ciudadana, pero no se trata de darnos la razón, se trata de un sentido lógico. De un sentido lógico y elemental. Y se trata de leer la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Clarito. Los impuestos directos gravan de manera directa el capital de nuestros ingresos o patrimonios, mientras que los indirectos gravan los actos de consumo que se realicen con dichas riquezas. Y si estamos en una economía que además tiene, heredada de los últimos 6 años, una deuda externa del 60 y tanto %, conforme dice el Banco Central, entonces, además de decirle a esta asamblea que tiene que aprobar este tipo de iniciativas legales, sería bueno saber si el señor ministro de Finanzas ya golpeó la puertita del FMI para ver una renegociación de deuda, sería bueno saber si ya golpeó la puertita de las telefónicas para una reestructuración de los contratos, sería bueno saber si ya golpeó a las petroleras para saber de qué forma están llegando los ingresos, y sería bueno saber qué está haciendo al mediano plazo. Porque otra de las cosas que le gusta hacer a la generación política nueva es cosas sostenidas, pues. O vamos a tomar decisiones para la coyuntura del momento actual. ¿Qué va a pasar el día 61 del estado de excepción? O el día 91 si decide prolongarlo 30 días más. ¿Qué va a pasar? Ya sabemos cuántos jóvenes de los que están en las áreas rurales captados por el crimen organizado dejaron de estarlo. Ya sabemos cuántos de esos salieron del sistema educativo y vemos la forma de evitar que caigan en esas redes. Ya se sabe qué está haciendo el MIES, qué está haciendo educación, qué está haciendo salud para llegar a esas zonas. Porque si no, solo vamos a armar policías que van a tener que seguir disparando mientras la gente sigue sin oportunidades. Y la presencia de paz no es únicamente ausencia de guerra, como decía el señor de las Fuerzas Armadas, es fundamentalmente presencia de justicia. Y no justicia de los tribunales, sino justicia del pan en la mesa, justicia de la gente que pueda tener que comer y llegar a fin de mes. Atender esas desigualdades que toma tiempo, porque sí, toma tiempo,
También puede partir desde ahorita. Pero veo que aquí ha habido un sector, una bancada de la banca, parece, ¿no? O que ha habido varios evasores de millones de impuestos. Y eso no es correcto, pues. Y eso no es correcto porque hay que saber de qué lado de la historia se está en momentos tan delicados. Y particularmente me parece que esta asamblea, que se precia ahora de una gran aceptación popular, tiene entonces que ponerse de ese lado. Y eso no es decirle al presidente que le vaya mal o desearle un fracaso, pues. Porque no es cierto. Ayer hemos aprobado y apoyado el informe, el cuarto económico urgente sobre el tema de extinción de dominio y lavado de activos. Estar en desacuerdo en un punto no nos hace enemigos de nadie. Plantear alternativas distintas sí nos plantea también la forma de ser responsables políticamente. Y en este contexto, entonces, que pague la banca, así como los grandes capitales. Sorpresivamente para nuestra, digamos, para nuestro análisis, se planteaba en primer momento en el segundo debate un impuesto a los ingresos desde los $1.000. Hasta el día de hoy estamos esperando saber quién propuso eso, el colegio de qué, de dónde salió y tal. En todo caso, ya no está. Pero lo que no decían y no han dicho todavía es que nuestra alternativa le planteaba hasta un 35% al tema de las utilidades de la banca y lo bajaron al 25%. En todo caso, sigue existiendo y eso hay que destacar. ¿Por qué es importante la alternativa en este caso del impuesto a la salida de divisas, colegas legisladores? Porque estamos en una economía dolarizada. ¿Y qué es lo responsable? Que los dólares no se vayan. ¿Quiénes sacan dólares de este país? ¿Quiénes se llevan los dólares de este país para no pagar los tributos aquí? A ese sector entonces también hay que gravarle el peso de esta crisis, pues. Pero es que se trata de un mínimo de sentido común. ¿Y qué más hay que hacer? Reconocer que el sistema de rentas internas también está fallando y lo han dicho en esta asamblea, porque no hay una recaudación correcta y se pierde en esa falta de recaudación correcta 3.300 millones de dólares. Esos también son los énfasis que tenemos que hacer en este debate. Y eso no es de estar en contra del presidente de la lucha contra la seguridad, es de estar hablando realmente, ciertamente, de dónde hay las alternativas para este financiamiento, que no tiene que ser al corto plazo, que tiene que ser al mediano y largo plazo, y por eso se requieren decisiones más profundas. Y seguramente dirán, no, ustedes ya hicieron una cosa, hicieron otra, ustedes también subieron el IVA. Pero hay una situación país, pues la economía nacional no son solo billetes. La economía nacional es gente que no tiene cómo llegar al fin de mes, lo dicen las cifras. Y esa gente sí siente la afectación si llegara a incrementarse el IVA, aunque digan que no, porque esa gente cotidianamente tiene que enfrentar el alza del precio de la vida, porque tampoco hay un control del poder del mercado y de la especulación. Entonces, por supuesto que tenemos que sacar adelante el Ecuador, pues, pero hacerlo bien, no hacerlo para el titular del martes, no hacerlo para la noticia de la semana, hacerlo a largo plazo. Hay varios compromisos, además, en términos de salud, de seguridad, que tienen que entenderse. Ayer la ministra Palencia lo dijo en esta asamblea, en la Comisión de Transparencia de la que formo parte, que ella, por ejemplo, tiene mucho interés en un sistema de rehabilitación social real que respete los derechos humanos. Lo dijo en la mesa, no me estoy inventando. Ese sistema de rehabilitación social también debería estar en tratamiento en este pleno, pues, compañeros. ¿O queremos ser ajenos a esa realidad? La forma de sacar adelante a nuestro país, insisto, no es topando el consumo de la gente, sino topando a los que nunca pierden. La banca no perdió, los grandes capitales no han perdido, las telefónicas tampoco. Hacia allá dirijamos los esfuerzos, no hacia la gente que ha sobrevivido a la pandemia, al abandono de los gobiernos, al enriquecimiento de la banca y ahora sobrevive a la inseguridad. Gracias, presidente. Concluyo. Hay algo importante que dice la frase que he pegado acá. Y dice que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y los demás no es los demás banqueros, los demás es el resto de la gente, los ecuatorianos y ecuatorianas que todos los días sobreviven. Si se les atiende de manera integral, podremos decir que saldremos del problema en el que estamos. Si solo se ponen parches, será una irresponsabilidad de quienes tomen esa decisión y sean cómplices. No al alza del IVA y que pague la banca. La asambleísta Gisela Garzón dijo que se